Bienvenidos al cuarto episodio de esta segunda temporada del podcast que nadie escucha, y en el día de la fecha nos visita un músico, productor y activista del movimiento hardcore. Por eso, hoy presentamos Caminando por el Borde Recto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio, a la segunda temporada de este hermoso podcast que hemos dado en llamar Un Pod que Nadie Escucha, el podcast donde esperamos que nadie sea mucha gente. Y en el día de la fecha contamos con la visita de un productor, un vocalista del hardcore y un activista, el señor Alejandro Ruiz Díaz. Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, todo tranquilo por ahora, por suerte. Excelente, muchísimas gracias por regalarnos este poquito de tu tiempo, te lo reagradezco, te lo dije hace un rato y te lo vuelvo a decir ahora. Sí, no hay problema, un placer. Te hago una consulta, la idea un poco del programa es hablar sobre bueno, este movimiento que es el veganismo, el vegetarianismo. ¿Vos cómo empezaste a transitar este camino del veganismo? Yo lo conocí por el medio de la música, mirá qué loco, el movimiento hardcore punk en Argentina, ya en los inicios de los 90 ya tenía, vegetarianismo había en el inicio, Ajá. pero tipo mediado, tipo 94, ya 1994 ya entró el veganismo acá y lo conocí más o menos en el 95. Entre 94 y 95 escuché la primera canción que hablaba sobre derechos animales, que fue algo que me sorprendió, porque no entendía por qué esta gente gritando estaba denunciando que los animales eran asesinados. Para esa época lo único que yo había visto que tenía que ver con derechos animales, ponele por decirle así, que ni siquiera era derechos animales porque era más proteccionismo, que el proteccionismo Va por otro lado. Es otra cosa, sí. Va por otro lado. Sí. Era alguna publicidad que hacía ADA, que se veía en televisión inclusive, Claro. así que yo creo que tenían buena pauta publicitaria, porque para meter algo de eso en TV, televisión abierta, no sé, Canal 7, ATC en esa época, era extraño, pero sí, yo lo conocí en el 94, 95 y un par de años después ya me hice vegano. ¿Hubo un hecho algún puntual que te haya hecho clic en la cabeza? ¿Las letras solamente o otra cosa que te motivó a cambiar? Yo creo que fueron muchas cosas, las letras y después entrar en una realidad que yo no la asimilaba como tal, sino que sabía que había algo. No sé, ahora sabemos que hay vida en otro planeta o que hay algo que no somos los únicos. Y bueno, mirá el paralelismo, ¿no? Que también el veganismo es eso, decir no somos los únicos, tenemos que expandir la empatía hacia el resto. Y sí, yo creo que fue un conjunto de cosas que se fueron dando de una manera hasta que de repente sentí la necesidad de esa injusticia que yo sentía por las cosas que tenía que ver con los humanos, se profundizó con los no humanos. Mirá. Así que fue buenísimo. Me llegó y bueno, ahí estamos. ¿Te costó mucho el cambio? No, la verdad que no me costó nada. Me costó más discusiones con mi familia, ponele. Claro. Pues yo era pendejo y era muy raro en esa época. Yo tenía 18 y cuando tenés 18, tener 18 te pensás que sos grande. Cuando tenés 18 a los 20 te pensás que está bien. Pero cuando tenés 38 y mirás a un pendejo de 18 y decís, este pendejo no entiende nada. y no lo decís desde la omnipotencia de un jubilado, pero es así, como que con el tiempo te das cuenta que vas aprendiendo cosas. Entonces sí, en esa época me costó muchas discusiones con mi familia, con mi hermano más grande, con mis tíos. Mirá.
pero no me importa, no me Claro. importaba. No te costó, o sea, dejar ciertos alimentos, eso no. No me costó en absoluto, nada. Mirá. Bueno, sos vocalista, sos músico, productor, y estás en un movimiento del hardcore, una rama, no sé si Sí, vos explicame, yo conozco, pero muy poco de oído, así escuché el hardcore, sí, es el movimiento Straight Edge, así está bien dicho. sí, ¿Qué, sí, está bien. qué es este movimiento o esta rama? Es un movimiento político que nace en el punk, precisamente en el año 81, justo en el año donde nací yo. Mirá, Esto se origina en Washington, D.C., porque había grupos de punk. Viste que ahí los 80 eran como, bueno, fines de los 70 o los 70 era punk, desde Inglaterra, después llega a Estados Unidos, y después el punk se empieza a poner un poco más violento, en el sentido más agresivo musicalmente, y ahí sale una ramificación del hardcore, claro, que ahí se origina el hardcore. Es una mezcla de thrash con varios estilos, con punk, tenía lo contestatario del punk. claro, Y bueno, había grupos en esa época que veían que las letras que ellos escuchaban era de gente que quería combatir el sistema y no podían ni siquiera ponerse los borcegos que usaban en esa época porque estaban drogados o claro, alcoholizados. claro, Entonces decía, ¿qué revolución vamos a jugar nosotros si no podemos ni mantenernos parados? qué locura, Entonces crearon un movimiento abstemio mirá, que, que bueno, que después se expandió a tal punto que es un estilo de vida de miles de personas desde esa época hasta ahora y va a seguir claro, hasta siempre porque que es una cuestión política más que abstemio de una decisión de decir, bueno, no tomo alcohol. Yo tengo un tío que no toma y no pertenece a ninguna rama política ni contestataria. claro, claro, mirá vos. Y vos sos productor de bandas hardcore, esto es así, se llama Vegan Records Sí, tu productora. En la actualidad sí. hay muchas bandas nacionales que vayan por ese lado. Yo empecé a producir discos en el 2005, es decir, hace 15 años, porque tengo bandas, pero ya en esa época tenía bandas y lo hice porque sentía que si no lo hacía yo, era muy Claro, difícil que venga alguien a decir, me gusta tu banda, te voy a producir el disco. claro, claro, Entonces fue una necesidad, como ahora, ¿no? Uno siente necesidad de generar contenidos claro, y hace cosas. En esa época yo lo hacía, lo sigo haciendo ahora también, pero digo, en esa época lo hacía por esa necesidad de difundir mensaje y veganismo y derechos animales y este movimiento de no drogas y de respeto por uno mismo y también por los demás. Así que sí, fundé Vegan Records 2005 y hice alrededor de 130 lanzamientos en varios formatos, de bandas de todo el mundo. ya, También para promocionar dichos discos de bandas de Europa, organicé tours de bandas de ellos acá, de bandas ah, sudamericanas. mirá vos, Como que hicimos bastante movida, digo hicimos porque hacer las cosas solo no es fácil. claro, De hecho, el sello es mío solo, pero cuando traía bandas me ayudaban amigos. claro, 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 claro. Así que sí, hay un movimiento hoy, pero muy pequeño, Mm, muy pequeño. En una época en los 90 o ponerle hasta el 2000, en recitales de hardcore había bandas strike que eran, no sé, ponele, tenías 30 bandas. Hoy creo que hay dos mm, y las dos son mías, ¿entendés? mirá, Entonces somos los mismos de siempre. sos la resistencia. Sí, somos la resistencia y después queremos seguir contagiando Claro, a claro, gente, a gente joven, claro, porque creemos que el mensaje que tiene el straight edge es interesante, ¿no? Las bajadas generalmente son de consumo de drogas y de sustancias, no importa si sean legales o ilegales, pero claro, de consumismo claro. como tal, y nosotros queremos mostrar otra cosa. Vamos por otro lado, excelente. Ujú. Estaba viendo tu Instagram, te estaba stalkeando un toque, y veía que había Mm. muchos galgos en varias Sí, publicaciones. ¿Qué significan los galgos en tu vida? ¿Por dónde va? estoy legalizando una ONG Mirá,
la inicié hace un poco más de 1 año y medio. En realidad le di nombre a una actividad que hice siempre, pero viste esta época digital, lo que no mostrás no existe. Claro. Me vi obligado a ponerle un nombre y hacer un Instagram. Mirá. Para algo que yo hacía desde pendejo, inclusive antes de ser vegano ya rescataba animales. Mirá. Pero bueno, inicié esto, digamos, de la reapertura de esto, fue hace 1 año y medio. Se llama Una Vida Mejor, es una ONG que la estoy haciendo legal porque así nos lo pide el sistema. Y bueno, hace muy poquito sumé a 2 chicas al equipo, siempre hice todo solo, ahora dejé la omnipotencia de lado y me di cuenta que necesito gente piola, Mirá. que tenga las mismas ideas y convicciones. Sí, los galgos que ves es porque rescatamos galgos, 100% dedicados solamente a galgos. Mirá. ¿Pero por algo en especial? ¿Es una raza que te tocó de algún modo? ¿O? Sí, en realidad vos sabrás que la explotación tiene muchas aristas y toca a varias víctimas. Y con los animales sucede lo mismo, con las razas, por decirle razas, también sucede lo mismo, pero hay algunas que se ramifican las explotaciones. Y en los galgos hay mucho comercio y hay mucho tipo de explotación, no solamente para carreras, sino también para la caza. Mirá. Y no solo en Argentina, sino eso es en el mundo. Mirá. Y a las hembras obviamente las tienen para tener cría, para elegir al galgo más rápido. Claro. Porque el galgo es uno de los animales más rápido que hay, inclusive llega a superar la velocidad de un caballo, para que te des una idea de la velocidad que tienen. Bueno, después acá se prohibieron las carreras, pero se siguen haciendo de manera ilegal. Eso te iba a decir. Dentro de las carreras de galgos hay ventas de sustancias, porque siempre hay un segundo negocio detrás de todo, así que hay muchos intereses y hay muchísimos galgos que cuando no sirven son descartados. Eso te iba a preguntar. Por ejemplo, un galgo vive lo que vive un perro normal, 20 años, 15 años. ¿Cuánto vive corriendo toda su vida exprimiéndolo en ese tipo de carreras? ¿Cuánto puede llegar a durar? ¿Sabés cuánto puede durar? Lo que dure su lesión. Mirá. Porque el galgo tiene la particularidad de que corre y no para hasta que le revienta el corazón. Mirá. Porque ya no pudo más. Qué bárbaro. Entonces, ellos corren, tienen como el objetivo que es les enseñan que tienen que ir a atacar a la liebre. Claro. Puede ser la liebre como otro animal, ¿no? Claro. Esto te digo en la casa. Y ellos muchas veces se terminan muriendo de un infarto porque desarrollan tanto su capacidad que la superan hasta que no pueden superarlo porque ya como que hicieron demasiado y se terminan muriendo de un ataque. Muchos son, obviamente, en la velocidad, en las curvas, en la frenada, lo que sea. La tracción termina como lastimando las patas del animal, se quiebran y después al galguero no le sirve porque es alimentar y rehabilitar a un animal que no va a rendir de la manera que a ellos les sirve y terminan muriéndose de hambre a la deriva al costado de la ruta. Qué bárbaro, qué locura. Sí. Qué locura. Es una locura total. Totalmente. Yo te presenté como una de tus etiquetas, horrible palabra, que eras un activista. ¿Qué pensás sobre el activismo en la actualidad? ¿Pensás que el mensaje llega a la sociedad o se distorsiona un poco? ¿Cómo lo ves? Llega y se distorsiona, porque, bueno, vos sabés cómo son los medios y cómo son también los interlocutores. Por eso siempre hay que hacer un estudio minucioso de qué es lo que uno quiere difundir. Yo veo que sí veo un avance en cuanto a información, pero también veo un avance en cuanto a la desinformación.
el tema es que yo soy muy crítico y no es que soy negativo, pero soy crítico. Veo cosas que no funcionan, que cosas que ya hice yo y cometí errores que ya me di cuenta que no van, y son cosas que la gente joven está cometiendo. Entonces, bueno, yo me veo en la obligación también en este dualismo de decirle, mirá que esto no funca, ya lo hice, y a la vez trato de decirle, bueno, es tu experiencia, vivila. Pero sí, a nivel, a nivel masivo, como que ahora el veganismo está en un buen punto, pero a nivel de explotación los animales están siendo cada vez más explotados. Totalmente. Sí, totalmente. Y esto, Eso es igual. el tema de la pandemia por la que estamos pasando, ¿pensás que cuando termine el veganismo de alguna manera va a pasar, va como una moda, como algo que se estancó, o puede seguir avanzando? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es progresivo y lo va a seguir siendo. A vos te va a pasar, o ya tal vez te pasó, que te cruces con un compañero, un ex compañero de laburo, o un primo, o un amigo, lo que sea, y de repente te cuente que se hizo vegano o vegana, y vos decís, mirá qué loco. Porque está pasando eso, te empezás a cruzar con gente que, inclusive gente que antes te criticaba, de repente se hizo vegana. Como que la ficha le empieza a caer a la gente. Sí, Tarde, sí, muy sí, tarde, sí. pero le empieza a caer. Sí. Pero bueno, también hay que ser consciente que estamos en un país que ya de raíz tenemos, por tradición ya tenemos una cultura que es totalmente lo contrario a la vegana, obviamente. Totalmente. Pero bueno, nosotros rompemos los moldes siempre. Totalmente. Bueno, para ir cerrando, si tuvieras que dar alguna recomendación, sugerencia, consejo, tip, la palabra que quieras ponerle a una persona que está arrancando, iniciando, que tiene la idea en la cabeza, ¿qué podrías decirle? Primero, que si algo le está haciendo como ruido, que lo revisen. Esto es lo mismo que tu auto, tu bici o tu equipo de música. Si hay algo que te está haciendo un poco de ruido y no es normal, revisá, porque ahí hay algo. Y muchas veces cuando vos te empieza a hacer un clic en la cabeza o te empezás a replantear cosas, de repente te encontrás con un panorama distinto y sin querer ampliaste tu espectro y tu empatía, y ya no ves a los perros solamente como animales, sino que empezás a ver a todos por igual. Y bueno, yo creo que son tiempos de replantearse todos los privilegios que tenemos y de entender que el veganismo es algo que hay que adoptar y que los animales no están para nosotros, como lo puede llegar a decir la Biblia, o según la bajada que tenga cada uno, ¿viste? Según la bajada que tengas es el justificativo que digas. Claro. Y bueno, leer, y de paso recomiendo una página muy interesante, si me permitís, que es www.anima.org, creo que es .org.ar. Dale, Sí, lo vamos a dejar en la descripción. anima.org.ar. Sí, esa me parece que es lo mejor que hay en cuanto a información, veganismo. Y bueno, si queda mi contacto acá, quien tenga ganas de hablar, debatir o lo que sea, yo estoy dispuesto siempre a sacar dudas, o bueno, si quieren pelear, virtualmente lo haremos. Acá estamos. La última, ¿seguís con tu banda? ¿Seguís tocando o por ahora no? Sí, Ahora actualmente sí, no, obviamente por la pandemia, pero estás en actividad. tengo varias bandas. Ah. Sí, tengo varias bandas y estamos justo en este momento terminando un EP nuevo. Una de las bandas que tengo se llama Mil Caras. Okay. Somos todos veganos en la banda Mirá. y las letras hablan de cuestiones sociales y del veganismo, que también es una movida social y muchas cosas. Así que ahí, si la buscan, Mil Caras. el disco se llama Mil Caras, Pietas Virtus Fides, se llama el primer disco, y después hay un EP y hay uno que sale ahora en breve. Excelente. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por este tiempito que
que te tomamos, ¿sí? Te agradezco. Un placer. Muchísimas gracias. Genial. Un abrazo grande. Bueno. Y estamos en contacto. Un placer. Gracias. Adiós, Jesús. Chau, chau. Y hasta aquí finalizamos este nuevo episodio. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro mail, unpodquenadiescucha@gmail.com, y nuestra cuenta de Twitter, unpoddenadie. Estamos publicando un episodio todos los domingos por la tarde por todas las plataformas de podcast y por nuestro canal de YouTube. Será hasta el próximo capítulo. Muchas gracias.